llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de... Sábado 24 de junio. Hermanos, un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, el evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66 y el versículo 80. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y de toda la región montañosa de Judea. Se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Habrá notado usted que el evangelio de hoy nos presenta el nacimiento y la circuncisión de Juan el Bautista? Y es que, hermanos, este día 24 de junio celebramos la solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista. Fíjese que es bien interesante porque Juan el Bautista es el único santo de la iglesia a quien se le celebra su nacimiento, ¿verdad?, este día 24 de junio, y su muerte, ¿verdad?, por medio del martirio, el día 29 de agosto. Pero, ¿quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista fue hijo del sacerdote Zacarías y de su esposa Isabel, quien era prima hermana de la Virgen María. Su anuncio, el anuncio de su nacimiento fue por el mismo Dios a través del ángel Gabriel. De hecho, la palabra de Dios nos dice que Zacarías e Isabel eran 2 ancianos que vivían en la región montañosa de Judea, y que Isabel era estéril y que obviamente a su avanzada edad no había podido tener hijos, pero que eran 2 personas justas ante los ojos de Dios. Cuando a Zacarías le tocó ofrecer el sacrificio en el templo, ya que él era sacerdote, fue ahí mismo donde el ángel Gabriel se le presenta y le dice que van a ser padres de un niño. En ese momento es que Zacarías le dice al ángel que le dé una prueba de que lo que le está diciendo es cierto. Y el ángel le dice: mira, por dudar te vas a quedar mudo. Y por esa razón, desde ese momento, Zacarías estuvo mudo hasta el momento, como lo hemos leído hoy, hasta el momento que el niño va a ser circuncidado. Ahora, Juan el Bautista, su nombre era Juan, ¿verdad? Y es interesante porque las personas le llaman Juan el Bautista, pero muchos piensan que el Bautista era su apellido. No, ¿verdad? Su nombre era Juan.
¿Y qué significa el nombre de Juan? Significa regalo de Dios. Regalo de Dios. Por eso, hermanos, en este día, pues, un saludo, ¿verdad?, a todos los que llevan por nombre Juan, ¿verdad? Su nombre significa regalo de Dios. Ahora, es interesante cómo la palabra de Dios nos presenta que Juan el Bautista vestía de una manera muy austera. El Evangelio dice que vestía un traje de cuero de camello, con un cinturón y sandalias. Su comida era saltamontes y miel silvestre. Pero todo esto, obviamente él vivía en el desierto. Todo esto era una manera de oponerse al libertinaje que en aquel momento la sociedad estaba viviendo. Por esa razón es que es Juan, pues, el que aparece hoy cumpliendo, ¿verdad?, las profecías de Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Claramente, hermanos, fue Juan el Bautista el que vino a prepararle el camino al Señor. Por eso, pues, de Juan el Bautista hay mucho que aprender, ¿verdad? Su humildad, su entrega, verdaderamente su disponibilidad ante las dificultades que le tocó vivir, pero por sobre todo esa entrega, ¿verdad?, donde no le importó vivir en el desierto para poder honrar y glorificar a Dios. Fue a Juan el Bautista a quien le correspondió bautizar al Señor Jesús, y claramente él dijo que quien lo mandó bautizar le dijo que sobre quien viera que el Espíritu Santo bajaba y se posaba en él, ese era el Mesías. Fue Juan el Bautista el que más adelante también lo va a presentar como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Hoy, hermanos, en el texto que hemos leído, se nos presenta el nacimiento de este niño y la circuncisión. Por eso ahí comienza el Evangelio de San Lucas, cuando nos dice que se le llegó el momento de dar a luz a Isabel, ¿verdad? Y el Señor, pues, la bendijo con un niño varón, ¿verdad? Todos sus amigos, sus vecinos, pues, se alegraron con ella, porque Dios había manifestado tan grande misericordia. Ahora, esto es importante porque para la cultura judía, cuando una mujer era estéril, se consideraba una maldición de Dios. Recuerde, ellos no tenían los avances científicos y tecnológicos de hoy en día para poder hacer análisis y estudios en una persona, ¿verdad?, para saber cuál es la causa, ¿verdad?, por la cual una persona pueda ser estéril. Ellos no tenían todos esos avances, y a lo único que llegaban, porque recuerde que era una cultura teocrática, o sea, todo giraba en torno a Dios, a lo único que llegaban era diciendo: bueno, no puede tener hijos, Dios la ha castigado. Isabel, pues, tuvo que lidiar con esa situación durante casi toda su vida, pero ahora el Señor, pues, le ha dado un hijo, ¿verdad? Y ahora el Señor está redimiendo, ahora el Señor está mostrando gran misericordia, y por esa razón es que su familia, sus parientes, sus amigos, obviamente se alegran con ella. A los 8 días, de acuerdo a la ley de Levítico, ellos debían de llevar al niño y lo tenían que circuncidar, ¿verdad?, de acuerdo a las instrucciones de Dios a Abraham, que todo varón a los 8 días debía de ser circuncidado. Pero era en ese momento cuando le ponían el nombre al niño. Y dice la palabra que todos, pues, opinaban que el niño debía de llamarse Zacarías, como su padre, ¿verdad?, que era una tradición que siempre, pues, el primogénito llevase el nombre de su padre. Creo que es una tradición que aún en algunos lugares todavía se sigue viviendo. Pero es hermoso cuando se nos dice que la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan.
Y ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Ahora, aquí viene ya una razón por la cual Isabel está diciendo no, su nombre será Juan. Ya que nosotros, hermanos, o en nuestros tiempos, cuando nace un niño, ¿verdad? Los papás pues comienzan a pensar, bueno, ¿cómo le vamos a poner al niño? Y deciden, hermanos, a veces ponerle nombres que ni los comprenden, nombres que a veces no saben ni cómo se escriben, nombres a veces raros, ¿verdad? Nombres de otro idioma, nombres de artistas, de futbolistas, etcétera. Pero en ningún momento la persona se pone a pensar, a decir, bueno, ¿cuál es el nombre que en verdad Dios le desea poner a este niño? Reconociendo que el nombre de una persona le da la personalidad al ser. O sea, eso es bien importante. O sea, Dios cuando nos da un nombre, no nos da cualquier nombre, ¿verdad? Nos da el nombre de acuerdo a nuestro ser. Entonces vemos cómo ahora este niño, su madre está diciendo, su nombre será Juan. Y claramente dijimos que el nombre de Juan significa regalo de Dios. O sea, Isabel está consciente que aquel niño era un regalo de Dios para ella, para su esposo, para su familia. Y qué hermoso que terminó siendo un regalo de Dios para toda la humanidad, porque fue Juan el que vino a prepararle el camino al Señor. Ahora, ellos entonces, extrañados, pero deciden ponerle Juan a este niño. Pero aquí es donde hay un dato también bien curioso. Pues le preguntan a Zacarías, ¿verdad? Recuerde que él está enmudecido, ¿verdad? Desde el momento cuando el ángel se le presentó, pues Zacarías no ha podido hablar. Durante todo el embarazo, pues él no pudo hablar. Y es hasta hoy cuando le preguntan, ¿verdad?, ¿cuál es el nombre del niño? Dice la palabra que él pidió una tablilla y escribió Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados, pero oiga, en ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Ahora, recuerde que Zacarías quedó enmudecido en aquel momento cuando él le preguntó al ángel, ¿qué prueba me das para decirme o para comprobarme que lo que me estás diciendo es cierto? O sea, en ese momento parecía un Zacarías dudoso, un Zacarías de repente pues no tan convencido de lo que el ángel estaba diciendo. Pero hoy, ¿verdad?, que ahora él está viendo al niño, hoy que ya no cabe ninguna duda en su vida o en su corazón, es hoy cuando dice la palabra que si ya se le suelta la lengua, él puede hablar, y ahora ya con un corazón agradecido, con un corazón verdaderamente convencido, él se dispone a bendecir a Dios. Hermanos, esa acción pareciera porque para muchas personas se repite, ¿verdad? Como las personas pues a veces quieren conocer de Dios, pero de repente pues no están, ¿verdad?, muy convencidos. A veces lo hacen así como que probando a ver qué sale. Pero cuando logran ver, ¿verdad?, las maravillas del Señor, es ahí donde terminan reconociendo que Dios verdaderamente es un Dios fiel, que Dios es un Dios poderoso y que está siempre dispuesto a responder a todo aquel que le busca, a todo aquel que lo alaba, a todo aquel que le glorifica. Así el Evangelio entonces continúa diciendo que un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y de toda la región montañosa de Judea, y todos decían, ¿qué va a ser de este niño? Para nosotros esto ya es fácil poder saber qué fue de ese niño, ya que ese niño se desarrolló
y fue el gran profeta de Dios, Juan el Bautista, el gran siervo Juan el Bautista, quien la palabra de Dios nos va a decir que murió decapitado por el rey Herodes, ¿verdad? Porque no le agradaba a su esposa Herodías cuando Juan le denunciaba el pecado de adulterio que el rey estaba cometiendo. Pero por esa razón, hermanos, creo que sobre Juan el Bautista hay mucho que hablar, ¿verdad? Hay muchas enseñanzas que la palabra de Dios nos da, pero hay elementos muy maravillosos que yo quisiera mencionar rápidamente sobre Juan el Bautista. Uno de los elementos es obviamente su sencillez. A pesar de que el hombre estaba muy respaldado por Dios, cuando a Juan le preguntaron ¿quién eres?, Juan dijo: yo solamente soy una voz que grita en el desierto. Yo solamente soy, dijo, el profeta. Pero detrás de mí, dijo, viene uno a quien yo no merezco inclinarme para soltar la correa de sus sandalias. Veamos cómo Juan verdaderamente estaba reconociendo su lugar. Y a pesar de ser en ese momento pues el gran profeta de Dios, él siempre reconoció que él era sencillo, que él era débil. Es más, llegó un momento cuando el mismo Juan dijo: es necesario que yo mengüe para que él venga en crecimiento. Juan sabía que era Jesús el Cordero de Dios, porque él vio bajar el Espíritu de Dios sobre la cabeza del Señor. Por esa razón es que Juan va a dar su testimonio cuando allá va a decir: yo lo vi, y por eso anuncio que Jesús es el Mesías. A eso, hermanos, es que la palabra de Dios hoy también nos exhorta y nos invita. Nosotros hemos visto sus maravillas, nosotros hemos visto las obras que Dios hace, hemos visto cómo el Señor Jesucristo verdaderamente sana, salva, se glorifica. Pero es aquí entonces donde hoy es tiempo para que nosotros demos testimonio de lo grande y de lo maravilloso que es el Señor en nuestras vidas. Por eso, no nos cansemos de alabarle, no nos cansemos de glorificarle. Y en este día de San Juan Bautista, le animo para que imitemos a ese gran hombre de Dios, esa entrega del profeta, verdaderamente esa disponibilidad a cumplir la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, quien lo envió a bautizar y a prepararle el camino del Señor. Hoy el tiempo es nuestro, hoy es el momento para que comprendamos que es ahora donde también nosotros debemos, con el respaldo de Dios, anunciar la palabra. Es aquí donde también nosotros debemos de exhortar al pueblo al arrepentimiento, para que esa obra que Juan inició podamos nosotros continuarla ante tanta necesidad del pueblo de Dios. Por eso, hermanos, ánimo, ánimo. Juan el Bautista entendió que era necesario honrar a Dios, y así lo hizo en toda su vida. Hoy entonces honremos y glorifiquemos a Dios, porque fiel ha sido el Señor en nuestras vidas. Por eso, hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.